Descubrí a mi prometida traicionándome con mi mejor amigo. Se burlaron de mí, hasta que los dejé sin trabajo y sin reputación con una sola imagen. Mi nombre es Andrés. Tengo 33 años. Durante los últimos 5 años me he dedicado por completo a sacar adelante mi emprendimiento en tecnología. No se trata de una historia viral ni de un éxito en Silicon Valley, pero es algo que construí con mis propias manos. Empecé desde mi apartamento, trabajando de madrugada, alimentándome con comida rápida y escribiendo líneas de código hasta que los dedos me dolían. Hoy en día, el negocio está estable. Tenemos clientes reales, ingresos constantes y un equipo consolidado. No soy millonario, pero he creado algo de lo que me siento profundamente orgulloso. Hace 3 años decidí sumar a mi mejor amigo, Marcelo, de 32 años. Nos conocimos en la universidad, éramos vecinos de cuarto en la residencia estudiantil y conectamos de inmediato por cosas simples: computadoras descompuestas y el odio compartido por cálculo. Marcelo siempre tuvo ese carisma que le abría puertas. Era excelente con la gente, natural frente a inversores, un comunicador nato. Cuando necesité a alguien para el cargo de director de operaciones, fue mi primera opción. Aceptó sin pensarlo. Nuestra idea era construir esto juntos, hombro a hombro. Fue entonces cuando conocí a Laura, de 28 años. Coincidimos en un evento de networking hace 2 años. Inteligente, segura de sí misma, dominaba el mundo del branding como si hubiera nacido en él. La contraté como jefa de marketing, y en menos de 6 meses, empezamos a salir. Todo ocurrió rápido, pero en ese momento parecía natural. Siempre estaba presente, me apoyaba, y comprendía mi visión como nadie más. Se mudó conmigo al año, y el verano siguiente nos comprometimos. Hablaba del negocio como nuestro proyecto, decía que estábamos levantando un imperio juntos, y yo, iluso, me lo creí por completo. Pero ahora, viendo las cosas en retrospectiva, me doy cuenta de que hubo señales. Detalles que ignoré por comodidad. Se ponía a la defensiva si le preguntaba por qué se quedaba trabajando hasta tan tarde. Afirmaba que simplemente estaba más comprometida que los demás. Se molestaba cada vez que le pedía reportes o cuestionaba decisiones de marketing, como si fuera un ataque personal. Incluso llegó a decir que yo era controlador por querer actualizaciones de estado. En más de una ocasión, la sorprendí cerrando rápido el correo o el chat del equipo cuando entraba a la sala. En otra, la descubrí eliminando reuniones del calendario compartido, y cuando pregunté, respondió que era para limpiar cosas que ya no importaban. Marcelo también comenzó a comportarse de forma extraña. Se volvió más reservado, menos participativo. A veces los escuchaba riéndose de algo, y al verme, cambiaban inmediatamente de tema. Me convencí a mí mismo de que era el estrés, el caos propio de un emprendimiento, y me tragué el pensamiento de que quizás solo estaba siendo paranoico. Hasta que todo se vino abajo el viernes pasado. Estaba preparando una presentación importante para un cliente, y olvidé mi cargador en la oficina. Al principio pensé en buscarlo el lunes, pero algo me impulsó a ir esa misma noche. Eran las 7 cuando llegué. El edificio, como de costumbre a esa hora, estaba casi vacío. Subí sin apuro. Al entrar a nuestro piso, escuché una música suave, ese tipo de listas de reproducción tranquilas que Laura solía poner cuando trabajaba concentrada. Al principio pensé que se había quedado afinando detalles para el próximo lanzamiento, lo cual incluso me alegró. Pero entonces oí una risa, no una común, sino esa risa suave, coqueta, seguida de una voz masculina baja. Me detuve. El sonido venía del salón de reuniones. Las luces estaban encendidas, y detrás del vidrio opaco se notaban sombras, movimiento. No sé por qué me acerqué. Tal vez en el fondo ya lo sabía. Y entonces los vi. Marcelo y Laura estaban en el sofá de las sesiones creativas. Él tenía la mano bajo su blusa. Las piernas de ella descansaban sobre sus muslos. Se besaban como si estuvieran en una telenovela barata. Él sin camisa. El cabello de ella alborotado. Tan concentrados que ni siquiera notaron mis pasos. Me quedé ahí, 4 segundos quizás, tiempo suficiente para que esa imagen quedara grabada en mi cabeza. Abrí la puerta. Saltaron como si fueran adolescentes atrapados en plena mentira. Marcelo se ajustó la camisa con torpeza. Laura me miró con una sonrisa burlona, como si la hubiese interrumpido firmando un documento, no arruinando mi vida. ¿Qué es esto?, pregunté con voz serena, sin gritar, sin temblar. Ella se sentó, se arregló la ropa con indiferencia y rodó los ojos. No exageres, Andrés. No es para tanto. Y lo peor, ladeó la cabeza y soltó, con descaro absoluto: ¿vas a llorar? Marcelo apartó la mirada, incapaz de sostenerla. Laura no. Mantuvo los ojos fijos, como esperando que explotara. Pero no lo hice. Saqué mi teléfono, apunté al sofá y tomé una sola foto. Sin flash. Marcelo dio un respingo. Laura se rió. ¿En serio vas a convertir esto en un drama? Has estado tan distante últimamente, ni te das cuenta de lo que pasa. Esto no es solo entre Marcelo y yo, Andrés. Es sobre ti. Volví la mirada hacia Marcelo. Ustedes dos nunca iban a durar, murmuró, encogiéndose de hombros. No creí que fuera gran cosa. ¿No es gran cosa?, repetí, conteniéndome. Salgan, los dos, ahora. Miré a Laura con firmeza. Sea lo que haya sido esto, tú lo destruiste. Yo no. Ella me miró desconcertada.
como si no lo creyera. Me giré hacia Marcelo. Y tú no solo perdiste un cargo, perdiste todo mi respeto. Ya no eres mi ya no eres mi amigo. Eres un error más del que este proyecto se deshizo. Laura resopló. ¿Hablas en serio? Más de lo que nunca he hablado. Salieron, lentos, murmurando excusas. Marcelo volvió a intentar disculparse. Laura alegó que nunca quiso ser tratada como una empleada más y que merecía algo mejor. Esa noche no dormí, ni siquiera volví a casa. Di vueltas por la ciudad hasta terminar en el departamento de mi amigo Sergio, abogado y una de las pocas personas que no hacen preguntas innecesarias. Solo me abrió la puerta y dijo: ¿Noche complicada? La peor. Vamos a solucionarlo. Ellos no pensaron que yo haría nada. Al día siguiente, quedó claro. Mi teléfono no paraba. Llamadas, mensajes, correos. Marcelo intentaba sonar profesional, como si todo fuera un malentendido laboral entre adultos, como si acostarse con mi prometida en mi oficina durante la semana más importante del negocio fuera un simple error administrativo. Laura, por su parte, se lanzó con el clásico papel de víctima. Sus mensajes parecían sacados de una telenovela barata, llenos de frases como "no me sentí valorada y me alejaste", como si ella fuera la víctima en toda esta historia. ¿En serio? Ella fue quien se besaba con mi mejor amigo en el mismo sofá donde solíamos hacer reuniones de estrategia. No tenía cara. A las 10 en punto ya los había bloqueado de todo. Cambié todas las contraseñas, restablecí la autenticación en 2 pasos, quité los accesos administrativos, desvinculé cada carpeta compartida y hasta modifiqué el código de acceso a la oficina. Sergio y yo fuimos temprano para reemplazar la caja del candado antes de que llegaran los demás. Le pasé el nuevo código a nuestro ingeniero principal y él solo asintió, como diciendo: tiene sentido. Ese tipo se ganó un bono ese mismo día. Mientras Marcelo seguramente descubría que ya no podía acceder a su correo, yo ya estaba en el banco. No para mover fondos, eso ya estaba protegido. Fui para cancelar la tarjeta corporativa que le había asignado a Laura. Debí hacerlo hace meses, pero fui ingenuo y confié en ella. Imprimí todos los estados de cuenta y marqué cada gasto personal: gasolina, cenas carísimas y, el colmo, una estadía en un hotel en Santa Mónica clasificada como de entretenimiento para clientes. Muy sutil. No estaba actuando por despecho ni buscando drama. Solo estaba limpiando el desastre, como se hace después de un incendio. No discutes con lo que ya está destruido. Lo retiras y haces espacio para algo más sólido. A las 11:30, Marcelo me envió un correo desde su cuenta personal. Nada de disculpas, cero responsabilidad. Solo un: hey, vi que el sistema no funciona, ¿puedes darme acceso para resolver esto? Como si creyera que yo seguiría siendo el mismo que evita confrontaciones. No respondí. Se lo reenvié a Sergio, quien contestó con un emoji de pulgar arriba y una sola frase: nos encargamos ahora. Sergio redactó la notificación de despido como todo un profesional. Directa, clara, sin vueltas. Incluyó el acuerdo de fundador que Marcelo firmó al ingresar. Ese mismo documento donde se estipula que romper la confianza significa quedar fuera. Parece que a Marcelo se le olvidó. El caso de Laura fue un poco más complicado, ya que no estaba en nómina formal, solo trabajaba como contratista. Pero Sergio también se ocupó. Le envió un correo con el asunto: no se requerirán más tus servicios, y en el cuerpo solo decía: cruzaste un límite. Aquí termina todo. Sin lugar para discusión, sin escándalos. Efectivo de inmediato. Para el mediodía ya estaban completamente desvinculados. Actos revocados. Contratos terminados. Y por unos 5 minutos, silencio total. Hasta que el teléfono comenzó a explotar. Marcelo fue el primero. Llamó 2 veces y luego envió un mensaje como si no hubiese pasado nada: hey, vi el aviso, ¿podemos hablar antes de que esto se complique? ¿Complicado? ¿Se refiere a besarse con mi prometida en nuestra sala de reuniones? No respondí. 20 minutos después fue Laura quien escribió. Un muro de texto cargado de falsa confusión y comentarios pasivo-agresivos: Andrés, esto no tiene que volverse un espectáculo. Somos adultos. Pensé que al menos serías profesional. ¿Vas a dejar que un error borre todo lo que construimos? La dejé en visto. 10 minutos después, Marcelo volvió a intentar con una llamada que mandé al buzón de voz. Mira, la cagué, pero no puedes estar pensando en tirar a la basura años de trabajo. Éramos un equipo, hermano. El cinismo de llamarlo equipo casi me hizo reír. No respondí. Fue entonces cuando cambiaron de táctica. Como vieron que no iba a discutir ni a justificarme, decidieron hacerlo público. Marcelo, el mismo que no tuvo valor para pedirme perdón, publicó en LinkedIn. Sí, en LinkedIn, un mensaje vago y vacío sobre cómo a veces las personas en las que más confías resultan ser traidoras. Me dio risa. Una hora después, Laura subió una historia en Instagram. Filtro en blanco y negro, luz tenue, esa misma expresión fingida de tristeza que usaba cuando quería lástima. El texto: sanando, creciendo, poniendo límites, como si ella fuera la víctima. No comenté, no hice capturas, no hacía falta. Al final del día, mi celular empezó a sonar por un motivo distinto. Amigos en común comenzaron a escribirme. Capturas, mensajes, preguntas: ¿qué pasó?
¿estás bien? Respondí tranquilo. Un solo mensaje privado que envié a 5 contactos que conocíamos todos. Gente del entorno laboral. Conectada, con influencia. Solo para aclarar, el viernes por la noche encontré a Laura y Marcelo teniendo algo en la oficina. Sin dramas, solo hechos. Ya los removí de la empresa. Que estés bien. Adjunté la foto. No era gráfica, pero sí evidente. La camisa de Laura a medio quitar, la mano de Marcelo donde no debía, ambos con cara de satisfacción como si fueran protagonistas de una comedia romántica mal producida. Las respuestas llegaron al instante. Un amigo me escribió: no tenía idea. Eso está muy mal. Otro se ofreció para ayudarme a buscar reemplazos. Y así, la narrativa comenzó a dar la vuelta. Nadie les compraba el cuento que estaban vendiendo. Cerca de las 3:40, Marcelo volvió a escribir intentando suavizarlo todo. Sí, la cagué. Pero no lo hice con mala intención, ¿podemos hablarlo? No respondí. Solo reenvié el mensaje a Sergio, quien replicó: no es tu amigo, no es tu problema, ese tipo siempre sabe qué decir. Laura tomó otro camino. Llamó a mi madre. Ni siquiera yo había hablado con mi mamá aún, y ella ya la tenía en marcación rápida, como si fuera un asunto de relaciones públicas urgente. Le dijo que yo estaba actuando de forma distante y vengativa. Mi madre me llamó, desconcertada. Me dijo que Laura sonaba alterada. Le respondí: claro, porque la atraparon. Le pedí que no se dejara arrastrar por el drama. Se quedó callada un momento y dijo: no te preocupes, no volverá a llamarme. Y así, Laura perdió otro público más. A las 5 de la tarde exactas, llegó el correo que ya me imaginaba. El asunto del correo era: este no eres tú, hermano. Sonaba como una escena sacada de una telenovela barata. Decía cosas como: estábamos en un momento vulnerable, o tú te alejaste y él simplemente estuvo ahí para mí. Leí apenas la mitad antes de dejarlo. En lugar de responder, se lo reenvié a Sergio. No iba a perder más tiempo en explicaciones. Ese mismo día, todo quedó resuelto. Sergio me ayudó a actualizar la documentación. Coordinamos una reunión general para el lunes con el objetivo de comunicar los cambios. Hicimos una revisión completa de los sistemas buscando cualquier actividad sospechosa, pero no encontramos nada. También reactivamos los acuerdos de confidencialidad con todo el equipo que se quedaba. No se trataba de arreglar grietas. Estaba reconstruyendo todo desde cero, sin escándalos, sin alardes, solo trabajo serio y silencioso. Ellos pensaron que podían destruir mi vida y luego regresar a sus puestos como si nada hubiera pasado. ¿Que iba a derrumbarme, suplicar o hacer un escándalo? Pero no, no iba a llorar, iba a hacer que lo sintieran, no con gritos, sino con consecuencias concretas, avisos legales, accesos revocados, y la pérdida total del respeto. Y lo mejor es que ni siquiera tuve que alzar la voz. El lunes por la mañana, ya se sentía la tensión. Pensé que tal vez se quedarían callados un tiempo, que buscarían una forma de disculparse a medias. Pero no. Marcelo empezó a mover rumores por lo bajo, y Laura se lanzó de lleno al papel de víctima. Viéndolos actuar, cualquiera pensaría que fui yo quien los traicionó. Era como si hubieran destrozado una casa y luego se indignaran porque cambiaron las cerraduras. Me mantuve profesional. La reunión fue breve y directa. La gente que había estado conmigo desde el principio, cuando sobrevivíamos a base de fideos instantáneos, me miraba esperando respuestas. Me levanté y dije: a partir de este fin de semana, Marcelo y Laura ya no forman parte de la empresa. Fueron removidos por violaciones a la confianza y a la política interna. Estamos haciendo ajustes en el liderazgo. Eso fue todo, sin nombres propios, sin historias. No era necesario. Por las miradas entre los presentes, ya habían atado los cabos. Los rumores vuelan cuando algo huele mal. Al mediodía, ya circulaban versiones por todas partes. Un amigo de otro emprendimiento me mandó una captura de pantalla de un tuit dramático de Marcelo. Decía algo así como: a veces, los más cercanos son quienes te apuñalan, como si fuera un personaje heroico incomprendido. Poco después, un inversionista me contactó para contarme que Marcelo andaba escribiéndoles en privado, intentando venderles una historia romántica donde él y Laura se habían enamorado, y yo reaccioné mal por no poder aceptarlo. Según él, yo estaba resentido y celoso. Literalmente usó la palabra reemplazado, como si fuera una bombilla rota. Le respondí: en absoluto, la gente sensata no se deja engañar tan fácilmente. Laura dejó atrás las indirectas y se metió de lleno en el papel de víctima legal. Sergio recibió una carta escrita a mano, no de un abogado, sino de ella. Me acusaba de sabotaje emocional, difamación profesional, y mi parte favorita, coerción financiera. Decía que merecía una compensación por su valor de marca. Le pregunté a Sergio si debía preocuparme. Él solo negó con la cabeza y dijo: vamos a mantener todo bien documentado, por si acaso. Así que me puse manos a la obra. Reuní correos, recibos, mensajes de Slack, registros de horarios, contratos, incluso comentarios de desempeño de cuando tuve que salvar su fallida campaña de marketing el trimestre anterior. No lo hacía por venganza, solo estaba preparando un archivo con los hechos. Para cuando intentaran reescribir la historia,
Yo tendría la versión original, sin adornos. Pero los cuentos no se detuvieron. Marcelo seguía hablando como si yo hubiera reaccionado por orgullo. Laura andaba diciendo que yo llevaba meses emocionalmente inestable, ignorando por completo que ella se besaba con mi mejor amigo en el mismo sofá donde hacíamos reuniones de estrategia. Ambos actuaban como si fueran las víctimas que emergían de una tragedia, sin aceptar que ellos mismos encendieron el incendio. Así que jugué mi carta en silencio, sin ruido. Contacté a recursos humanos en la empresa anterior donde trabajó Marcelo antes de unirse a la mía. No para acusarlo de nada, solo para sugerir amablemente una revisión de políticas internas. Una semana después, publicaron una vacante para especialista en integridad contractual. ¿Qué coincidencia? ¿No? Entonces apareció la madre de Laura, Fiona. Me mandó un correo larguísimo, dramático, y por alguna razón, incluyó a Sergio en copia. El texto parecía el guión de una película de mediodía, que Laura no era el tipo de mujer que engaña, que yo no había atendido sus necesidades emocionales, y que debía asumir parte de la culpa. Por un momento, hasta admiré la creatividad. Sergio no. Él solo respondió con una frase. Por favor, dirija futuras consultas a la dirección de nuestra oficina. Este asunto está cerrado. ¿Contundente? Ya si querían seguir provocando, yo estaba más que listo. Preparé un memorando interno detallado. No lo hice público, solo lo envié al consejo directivo y a las personas clave. Incluía una línea de tiempo con lo ocurrido, cómo lo manejamos, las medidas de seguridad implementadas y nuestros pasos futuros. Nada de drama, solo hechos. Las respuestas no tardaron. Un miembro del consejo me escribió: ojalá más fundadores resolvieran las cosas así. Otro incluso me llamó para agradecerme por no haber convertido todo en un escándalo público. Eso fue suficiente para activar la siguiente fase. No dije nada públicamente, pero seguí reuniendo pruebas. Una de nuestras pasantes me dijo que escuchó a Laura presumir que tenía a Marcelo en el bolsillo y que podía manipularme sin que me diera cuenta. Otro jefe de equipo mencionó que Marcelo le pidió retrasar reportes para que Laura no quedara mal en las métricas. Documenté todo, fechas, capturas, respaldos en 2 unidades distintas. Todo claro y organizado. Ellos pensaban que podían cambiar la versión. No sabían que yo tenía el guión original firmado y con fecha. Lo único que quedaba era esperar. Creían que el problema era yo, que iba a venirme abajo. Pero apenas estaba comenzando. El miércoles noté algo raro. Uno de nuestros clientes más antiguos, una cuenta importante que conseguí personalmente, dejó de comunicarse justo cuando tocaba renovar contrato. Siempre eran puntuales con eso. Me preocupé y llamé al responsable de cuentas. Y fue entonces cuando me enteré de que Marcelo ya les había escrito, desde su correo personal, 2 días antes. No sentí rabia, solo esa resignación que te invade cuando algo ya no sorprende. Este tipo fue despedido por acostarse con mi prometida en nuestra propia oficina, y aún así tuvo la osadía de contactar clientes usando información que solo tenía gracias a mí. Al parecer, les propuso continuar trabajando con él en su nuevo emprendimiento de consultoría. Por supuesto, sin mencionar que fue despedido ni las razones. Todo envuelto en su típico discurso de marketing vacío. No respondí, solo revisé los registros. Marcelo había escrito a 3 clientes más, incluso uno internacional, usando la misma fórmula barata. Sergio, apenas lo leyó, redactó una carta de cese inmediato. Marcelo había firmado una cláusula de no captación de clientes cuando se unió al equipo. Y la ironía máxima, esa cláusula la había escrito el propio Sergio, 6 meses antes. Karma instantáneo. Mientras Sergio se encargaba de los temas técnicos, decidí contactar a Ana, nuestra mayor inversora. Fuimos a almorzar al sitio de siempre. Ella es directa, no le interesa el drama, solo los hechos. Así que le conté todo tal cual, sin adornos ni detalles personales. Me hizo una sola pregunta: ¿tienes pruebas? Le pasé los correos de los clientes. Los revisó en silencio, los dobló y dijo: resuelto. Tendrás mi apoyo público antes del viernes. Mientras tanto, Marcelo, en modo desesperado, intentaba dar una imagen profesional, pero sin lograr mucho. Laura, por su parte, hizo su jugada. Mandó un correo legal totalmente falso. Desde el asunto ya se notaban las señales. Lo había enviado desde una cuenta de Gmail, sin ninguna firma de bufete, con un formato pobrísimo y un documento adjunto que parecía sacado de una plantilla gratuita de Word de hace más de una década. Sergio lo leyó y soltó una risa. Esto no es una amenaza legal, ni siquiera se esfuerza por parecerlo. Laura afirmaba tener derechos compartidos sobre una campaña en la que colaboró, pero jamás firmó un acuerdo de propiedad intelectual. Además, sus contribuciones fueron mínimos retoques a ideas que ya teníamos listas antes de su llegada. Todo con fechas registradas. Ni nos molestamos en responder. Simplemente lo archivamos como evidencia. Los dejamos hacer ruido. Yo, mientras tanto, no me inmutaba. Y eso fue lo que más les dolió. No hubo arrebatos públicos, ni publicaciones llenas de rabia. Nada. Y eso es lo que más enfurece a los narcisistas: el silencio. En paralelo, preparé una actualización interna clara y concisa para los socios. Detallé la nueva estructura de liderazgo, actualizaciones del producto, protocolos reforzados. Y entre todo eso, casi como una nota al pie, incluí una línea legal sencilla:
tras la remoción del personal comprometido, se han implementado nuevas medidas de seguridad. Sin nombres, solo hechos, preciso y contundente. Marcelo, claramente desesperado, empezó a contactar por su cuenta a potenciales clientes que habíamos abordado juntos el año anterior. Uno de ellos, de nuestra gira en Boston, me escribió: Marcelo me contactó. Algo no me cuadró, ¿ustedes siguen trabajando juntos? Le respondí: ya no. Si tienes dudas, estoy disponible. Me llamó al día siguiente para agendar una reunión conmigo directamente. Laura, en cambio, desapareció por completo durante 24 horas. Para alguien como ella, eso es una eternidad. Luego reapareció con una foto dramática, cuidadosamente editada, posando frente a lo que decía ser un juzgado. El pie de foto decía: a veces, la única forma de proteger tu paz es por la vía legal. Se la mostré a Sergio, quien amplió la imagen y dijo: eso no es un juzgado, es el ayuntamiento. Por supuesto que lo era. No respondimos, solo lo añadimos a la carpeta. Amenazas legales falsas, correos falsos, publicaciones de víctima. Mientras ellos se exponían, nosotros reuníamos pruebas. No era para iniciar una guerra, sino para estar listos si intentaban empezar una. Para el final de esa semana, ya había renovado los contratos con todos los clientes que Marcelo quiso quitarme. Contraté a 2 nuevos encargados de cuentas que estaban dando resultados mucho mejores que los de Marcelo en sus últimos meses. Nuestros proveedores principales también se mantuvieron con nosotros. Incluso, uno nos recomendó a un contacto dentro de una empresa del Fortune 500. Marcelo intentó arrastrarme, y lo único que logró fue darme más impulso. Laura empezó a apagarse sola. El supuesto abogado que la representaba nunca volvió a aparecer. Sus amistades dejaron de interactuar con sus publicaciones. Pasó de frases motivacionales a textos vagos y luego directamente tristes. Su impacto se diluyó. La gente se hartó, y yo jamás levanté la voz. No respondí con odio. No hizo falta. El silencio, sumado a las pruebas, grita más fuerte que cualquier escándalo. Esperé exactamente 3 semanas. Los observé tambalearse como si aún tuvieran poder. La firma consultora de Marcelo era básicamente un Google Doc reciclado con una firma de Gmail. Sin clientes, sin resultados, sin estrategia. Solo frases vacías. Pero aún no había terminado. Había un cabo suelto, la versión de los hechos que ellos estaban intentando hacer circular por detrás. Sí, estaban callados, pero la narrativa falsa seguía viva. La empresa ya estaba en orden, los clientes recuperados, la reputación restaurada. Pero faltaba cerrar todo por completo. Así que abrí la carpeta en mi escritorio titulada Seguro. Dentro, la foto. Esa foto, la que tomé la noche en que todo esto empezó. Nada explícito, pero lo suficientemente clara como para no dejar espacio a dudas. La mano de Marcelo donde no debía estar. Laura con esa sonrisa. Prueba irrefutable. No la publiqué, no la envié a ningún sitio de chismes. No es mi estilo. La compartí con un grupo muy reducido, 10 personas de total confianza. Inversores, líderes del equipo, socios clave. Sin quejas ni drama. Solo un asunto de correo, transparencia total. Y un mensaje breve: este es el contexto detrás de los cambios de personal y decisiones tomadas este trimestre. Por favor, mantener confidencialidad. En menos de 20 minutos comenzaron a llegar respuestas. Algunas escuetas, otras más extensas, pero todas con el mismo tono: ahora todo encaja. Un socio que había estado dudoso del nuevo rumbo me llamó directamente: tendrías que haber enviado esto antes. Le respondí: no hacía falta convencer a nadie, solo proteger lo importante. Y así, la última pieza encajó. Marcelo aún contaba con el respaldo de un antiguo asesor que intentaba ayudarlo a mantenerse a flote. A él también le llegó la foto. Desde entonces, silencio absoluto. En pocos días, el nombre de Marcelo fue eliminado discretamente de un pitch que estaba enviando a posibles inversores. Incluso me mandaron las diapositivas comparadas. En la primera, su cara sonriente. En la segunda, desaparecido. En este mundo, no hay escándalos, solo llamadas que ya no llegan, correos sin respuesta, puertas que simplemente no se abren más. No lo cancelaron, lo ignoraron. Laura aún seguía activa en un grupo de Facebook para consultores de marca, tratando de dar su versión. Decía que la relación terminó de forma inesperada, que estaba levantando un proyecto y todo se vino abajo por un error. La clásica postura de víctima, como si no hubiera protagonizado una telenovela corporativa. Lo curioso es que una de las nuevas integrantes del grupo era amiga de nuestra jefa de producto. El mundo es pequeño. La foto llegó allí también, sin comentarios, sin burlas, solo silencio. Sus publicaciones, que antes explotaban en interacciones, quedaron vacías. Los likes cayeron, los comentarios desaparecieron, los clientes dejaron de contestar. Yo no tuve que decir nada. No fue venganza, fue claridad. Ellos eligieron mentir y manipular. Yo preferí respaldar cada paso con hechos y cerrar el tema. El efecto fue silencioso, pero se sintió. Un amigo en común me contó que Marcelo tuvo una crisis en medio de un evento de networking cuando alguien mencionó el daño a su reputación. Ni siquiera llegó a los aperitivos. Se fue furioso, como caricatura. Poco después, recibí un correo de un fundador que admiro mucho. No lo había contactado. Me escribió:
Esa foto, actuaste con inteligencia. Todos teníamos preguntas, y tú respondiste sin decir una palabra. Eso marcó la diferencia. Y lo mejor de todo, una invitación inesperada en mi calendario. Una empresa de alto perfil, con la que no hablaba hace casi un año, quería retomar contacto. Su asistente me escribió: supimos cómo manejaste tu problema interno. Esa clase de integridad no se olvida. Hablemos. Integridad. Esa palabra pesó más que cualquier insulto que Marcelo o Laura intentaron lanzarme. Y Laura, bueno, empezó a borrar todo de sus redes. Las fotos desaparecieron, las descripciones fueron modificadas. Esa imagen que había construido de sí misma como experta en marcas, coach de resiliencia y conferencista se redujo, de repente, a un simple freelance. Y unos días después, su cuenta entera fue eliminada. Como si nunca hubiese existido. No me sorprendió en lo más mínimo. Es lo que ocurre cuando una mentira no funciona y los reflectores se apagan. No pudieron maquillar la verdad, porque yo nunca les di espacio para hacerlo. Esperé, observé, y cuando llegó el momento preciso, solté la última ficha. Con calma, sin levantar la voz, sin avisar. Funcionó. Hay una paz particular que nace del hecho de saber que no necesitas gritar para que te escuchen, que no hace falta incendiar puentes cuando tienes el control de ambos lados del río. Marcelo y Laura esperaban un escándalo. Esperaban gritos, ira, caos. Pero lo que encontraron fue el silencio, y las consecuencias. La historia que intentaron inventar sobre mí murió antes de nacer. La mía, respaldada por pruebas, aún resonaba en cada lugar donde solían caminar con seguridad. Había pasado cerca de un mes desde aquella imagen que publiqué, ese mensaje discreto que derrumbó todas sus mentiras de un solo golpe. La empresa estaba estable, los clientes satisfechos, las cifras en orden, y el ambiente en la oficina había mejorado notablemente. Se respiraba ligereza. La gente volvía a bromear en la cocina. Se quedaban un rato más después de hora porque querían, no por temor a que se desatara un drama a puerta cerrada. Marcelo desapareció del mapa. Ni una publicación más, ni frases motivacionales cursis, ni indirectas sobre traición o lecciones de vida. Solo silencio total. Según supe por un amigo, intentó postularse a una agencia tecnológica especializada en B2B. El gerente de contrataciones reconoció su nombre de algunas conversaciones que circularon en hilos de Slack del entorno startup. Tomó su currículum, le dio las gracias, y nunca más le respondió. Sin escándalos, sin confrontaciones. Solo un no seguimos con tu perfil. Exactamente como yo lo había manejado. Pero Laura, ella no había terminado. Su silencio no era rendición, era pausa. Estaba esperando su gran retorno, como si fuera la protagonista incomprendida de algún drama barato. Yo estaba trabajando desde casa un martes lluvioso, revisando presupuestos y pendientes con proveedores, cuando recibí un mensaje de un número desconocido. Me dejaste sin nada. Lo sabes, ¿verdad? Sin nombre, sin saludo. Solo esa frase llena de amargura. No respondí. No hacía falta. Ella buscaba una reacción, lo que fuera, para confirmar que aún tenía algún tipo de control. No le di ni eso. Una hora después, escuché el timbre. Supuse que era un pedido o una entrega. Pero al mirar por la mirilla, ahí estaba ella, Laura. Empapada por la lluvia, el maquillaje corrido, brazos cruzados, parada como si esperara ser aplaudida por haber venido. Sin paraguas, sin bolso, simplemente ahí, como si esto fuera el final romántico de una comedia. Abrí la puerta apenas unos centímetros. No dije nada. Y de inmediato, ella empezó. No vine a discutir, no vine a rogar. Solo necesito hablar, dijo, con una voz temblorosa que parecía ensayada. Miraba hacia el interior como si esperara que me hiciera a un lado para dejarla pasar. Pero no lo hice. Entonces me lanzó una mirada de ofendida, como si no creerle fuera una falta de respeto. ¿De verdad crees que merezco esto?, dijo. Seguí en silencio. Ahora te crees mejor que yo, solo porque mandaste una foto y todos se pusieron en mi contra. No pestañeé. Su tono subía más con cada palabra. Arruinaste todo. Mi trabajo, mi nombre, mi reputación. Todo por no saber manejar una infidelidad. Fue un error. Andrés, actúas como si me hubiera acostado con un desconocido en un callejón. Era Marcelo, él me escuchaba. Me hacía sentir algo más que tu asistente. Siempre estabas trabajando, estresado. ¿Qué se suponía que hiciera? Esperarte para siempre mientras jugabas a ser CEO. Me miraba como si esperara que, de repente, me diera cuenta de que tenía razón. Como si estuviera esperando una palmada en la espalda por su sinceridad. Pero no le di nada. Entonces, lanzó su último recurso, la frase que evidentemente llevaba guardada como si fuera su jugada final. Me lo debes. Me quitaste todo, mi ingreso, mi nombre, mis clientes. No puedes dejarme así. Al menos dame una recomendación, un proyecto, algo. Te entregué 2 años, Andrés. Como si nuestra relación fuera un trabajo del que esperaba liquidación. Ahí hablé por fin. Tranquilo, sin levantar la voz. No perdiste todo, lo entregaste por tu cuenta. Su rostro se desfiguró, como si nadie en su vida le hubiera dicho que no. Como si las consecuencias no fueran algo que pudiera comprender. ¿De verdad vas a cerrarme la puerta en la cara después de todo lo que hice por ti?, gritó. No. Le respondí. Voy a cerrarla, en silencio. Para siempre. Se quedó ahí parada,
sin poder creérselo, como si pensara que el antiguo Andrés, el que solía ceder, aún estuviera por ahí dentro. Pero no, cerré la puerta, y tras ella, paz, silencio real. Me quedé un instante escuchando. Nada, ni golpes, ni sollozos. ¿Se fue? No he sabido nada más de ella desde entonces. Laura borró todo su historial digital. Ya no hay frases motivadoras, ni publicaciones sobre mentalidad de éxito. Se esfumó. Supongo que pensó que si eliminaba su versión en línea, la gente olvidaría lo que había hecho. Buena suerte con eso. Por mi parte, nunca estuve mejor. La empresa está en su mejor momento. Sumamos a 2 personas nuevas para cubrir lo que dejaron y, honestamente, no me di cuenta de cuánto lastre cargábamos hasta que se fueron. Más enfoque, menos tonterías. La cultura laboral es sana. La gente está bien. Ya nadie mira con desconfianza a la sala de reuniones. Yo me he mantenido solo, no por resentimiento, sino porque estoy bien. Es bueno construir algo sin el temor de que lo usen contra ti después. Mi tiempo es mío. Mi espacio es mío. Mi mente, por fin, en calma. Ellos pensaron que podían traicionarme y luego reescribir la historia, que podrían manipular a quien los escuchara. Pero mientras hablaban, yo reunía pruebas. Mientras actuaban, yo me preparaba. Y cuando llegó el momento, no grité, no supliqué, ni siquiera parpadeé, solo sonreí y cerré